Bienvenidos a Quórum, la serie histórica del canal del Congreso en su quinta temporada. Soy Salvador Queotla Solín y en esta ocasión vamos a 1975, un año muy importante recordado por la caída de Saigón, pero principalmente por ser el Año Internacional de la Mujer. Y precisamente conmigo está una mujer excepcional, una gran conductora, Priscila Vega. Muchas gracias, Chava. A ustedes les saludamos con el gusto de siempre desde la pantalla del canal del Congreso en la quinta temporada de Quórum. En nuestros programas le presentaremos diversos sucesos ocurridos en México y el mundo, que estamos seguros serán de su interés, porque en estas emisiones vemos al pasado para comprender el futuro. Pues vamos rápidamente a 1975, como dijimos, un año básico para las mujeres y para el movimiento feminista. Aquí en Quórum, la serie histórica del canal del Congreso. La Ciudad de México fue marco para la realización de la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se desarrolló del 19 de junio al 2 de julio de 1975. Uno de los puntos más importantes de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer de 1975 fue el reclamo que se hizo a los gobiernos para revisar, derogar y actualizar la legislación en lo relativo a todo lo que pudiese afectar a las mujeres respecto a los principios y estándares sobre los derechos humanos consagrados internacionalmente. En el Año Internacional de la Mujer, la Organización de las Naciones Unidas declaró el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer para promover y proteger la igualdad de derechos entre los géneros, de acuerdo a la Carta de la ONU de 1945, en la que se proclamó dicha igualdad como uno de los más importantes derechos humanos. La Organización de las Naciones Unidas declaró también la década para la mujer de 1976 a 1985, periodo en el que se celebrarían dos conferencias más relacionadas con la mujer. En 1980 en Copenhague, Dinamarca, y en Nairobi, Kenia, durante 1985. Todo esto para proveer de una estructura, variedad política, programas y proyectos dirigidos a la integración de la mujer al desarrollo. En 1975, el mandato del presidente Luis Echeverría en nuestro país se encontraba en su penúltimo año y se caracterizaría por una profunda inestabilidad económica provocada en parte por el embargo petrolero de los países árabes en 1973 y por la devaluación del peso, la primera en más de 2 décadas. El 5 de noviembre, el Congreso de la Unión aprobó una iniciativa presidencial que declararía como parte del territorio nacional la zona económica exclusiva, 200 millas náuticas de ancho a lo largo de la costa, lo que ampliaría la superficie del país a 2.982.000 kilómetros cuadrados. Un suceso nunca antes visto. El 14 de marzo de 1975, el presidente de México, Luis Echeverría Álvarez, fue agredido con una pedrada y abucheado en la ciudad universitaria de la UNAM por un grupo de estudiantes y trabajadores inconformes con su gobierno luego de inaugurar los cursos en la Facultad de Medicina. Las decisiones políticas de Luis Echeverría levantaron polémica. En estas condiciones, el gobierno canceló la presentación del mítico grupo británico de Rolling Stones en la Ciudad de México, pero en cambio autorizó la de la banda de los Metales Dorados, Chicago. El Rock Sinfónico de Chicago se presentaría los días 7, 8 y 9 de noviembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, lo que provocaría multitudes y desmanes en las afueras del Coloso de Reforma. El 30 de abril concluye la guerra de Vietnam al anunciar el gobierno de Saigón su rendición incondicional a las fuerzas de Vietnam del Norte. Estamos, como puede usted ver, aquí en Saigón, y si usted ha seguido las transmisiones y los programas de Quórum, la serie histórica del canal del Congreso, sabrá que lo que estaba sucediendo ya estaba prácticamente anunciado. Vea en nuestros programas cómo se fue desarrollando esta guerra para que tenga idea de cómo fue la caída de Saigón. El 25 de junio, Mozambique se convierte en país independiente de Portugal. El 29 de diciembre, la explosión de una bomba en el aeropuerto La Guardia de la ciudad de Nueva York mata a 11 personas. El 13 de abril, comienza una cruenta guerra civil en Líbano entre cristianos y musulmanes, que durará 15 años con intervenciones de Israel y Siria. Morirían 150.000 personas. El 25 de marzo, en Arabia Saudita, el príncipe Faisal asesina de un disparo a su tío, el rey Faisal. Su hijo, el príncipe heredero Khalid, le sucede
sucede en el trono. El 2 de diciembre, en Laos, el Partido Comunista Pathet Lao derrota al Reino de Laos y así se crea la República Democrática Popular. Termina la Guerra Civil Laosiana con la evacuación de las tropas estadounidenses y de la población civil. El 15 de noviembre se forma el grupo de los 6 países industrializados, el G6, y celebra su primera cumbre en Francia. El 17 de abril, en Camboya, los Khmeres rojos capturan la capital Phnom Penh y derrocan la dictadura. Concluyó así la guerra civil, pero comenzaría una era totalitaria de horrores conocida como el genocidio camboyano, en el que serían exterminadas 3 millones de personas. El 28 de febrero, en un accidente del metro de la ciudad de Londres, en la estación Moorgate, mueren 43 personas. En 1975, las primeras fuerzas cubanas llegan a Angola para sumarse al personal soviético que está ahí colaborando en la lucha contra la invasión sudafricana, que se da poco después de la declaración de independencia. La programación transmitida en la televisión mexicana en 1975 era inolvidable. Lo más fuerte sería la barra de telenovelas, donde triunfaba El Chofer, con un elenco multiestelar. Pero el Canal 13 estatal le dio competencia con Los Bandidos de Río Frío en horario AAA, los domingos, con varios de los mejores actores del país. En ese entonces no existía veto por trabajar en otras televisoras. ¿Y ustedes se acuerdan de los contenidos de 1975? La telenovela Pobre Clara estaba en su mejor momento. Su rating subía por sus lacrimógenos capítulos. Tu padre murió por culpa tuya. No tienes derecho a llorarlo. En Estados Unidos se estrenaría el 11 de octubre la serie cómica Saturday Night Live en NBC, semillero de estrellas de cine, escaparate de músicos y espacio para el humorismo ácido de la televisión, un clásico estadounidense. Mundo de Juguete fue la telenovela infantil que acapararía la atención del público y que siempre nos hará recordar a Graciela Mauri y la institución actoral, doña Sara García. No, mi amor, en esto no puedo ayudarte, porque yo no debo meterme en la vida de tu papá y de tu mamá, Rosario. Cada quien hace su vida como quiere. El 7 de noviembre, una supermujer enamoraría al planeta. La Mujer Maravilla tomó de lleno las pantallas televisivas con la personificación de Linda Carter. El 3 de octubre llegaría el anime Cum Cum, uno de los favoritos de los niños mexicanos. Paloma mantenía la atención del público. Ver a Ofelia Medina y Andrés García en esta telenovela era sensacional. Bueno, aquí está. ¿Qué pasa? El 1 de noviembre, la compañía Sony de Japón presentaría la videocasetera Betamax en Estados Unidos, que venía en una consola de madera con televisor a color y se vendería por $2,500, más de $14,000 de hoy. ¿Usted tuvo una beta? Yo sí, de hecho todavía funciona. El 16 de marzo, Lindsay Wagner se convierte en Jamie Sommers, la feminista mujer biónica. ¡Ayúdeme! ¡Va a estallar! El 28 de junio se nos fue un genio incomparable de la televisión. Rod Serling, escritor, creativo, guionista y presentador, partió a un mundo paralelo, dejando para la posteridad sus superseries Galería Nocturna y Dimensión Desconocida. El 4 de septiembre ocupan las pantallas las naves de Odisea 1999 o Cosmos 1999, clásico británico de la ciencia ficción, creación del mago de los efectos especiales Jerry Anderson. Cosmos 1999. El 28 de marzo, el periodista de lo sobrenatural, Kolchak, se enfrenta en su último capítulo al monstruo llamado El Vigilante. En 1975, Ultraman deja las pantallas mexicanas por su impactante salvajismo. Por suerte, vimos el supercapítulo donde Ultra Seven lo salva y le da el boomerang para decapitar monstruos. Bueno, a lo mejor sí tenía algo de ultraviolencia. El 13 de abril, el durísimo detective Mannix se retira de las pantallas para enfriar los puños. El 4 de marzo se estrena Trilogía del Terror, película para televisión que nos sigue provocando pesadillas. Karen Black es la única estrella de 3 historias espeluznantes, que termina con un muñeco diabólico inolvidable, Sunny, el espantajo demoníaco de la televisión de 1975. Veamos otros hechos importantes ocurridos en nuestro país durante este año 1975, Año Internacional de la Mujer.
En la Ciudad de México, el 20 de octubre ocurriría el peor accidente de la historia del transporte colectivo Metro, cuando dos convoyes chocaron en la estación Viaducto de la línea 2. 31 personas murieron y 70 resultaron heridas. Por esta tragedia, se instaló en el más usado transporte público de la capital el sistema de pilotaje automático. Como respuesta a las medidas económicas y políticas del presidente Luis Echeverría, el 7 de mayo se formó el Consejo Coordinador Empresarial, con la integración de los principales grupos empresariales del país. Su objetivo era impulsar una propuesta unificada en contra de las medidas del jefe del Ejecutivo. El 14 de junio salió a la arena política de nuestro país el Partido Demócrata Mexicano, el PDM, organización ligada a la Unión Nacional Sinarquista, que perdería su registro en 1997. Los deportes son parte destacada de la cultura y tradición en México. En 1975 ocurrieron grandes sucesos deportivos. Una hazaña irrepetible en el deporte nacional. En 1975, el equipo mexicano de tenis se impuso en dos ocasiones a Estados Unidos. La primera, el 2 de febrero en California, y la segunda, el 21 de diciembre, con la gran participación de Raúl Ramírez, quien ganó los puntos definitivos para darle la victoria a México y venciendo al número 1 del mundo, Jimmy Connors. Raúl Ramírez se convirtió en un ídolo de México por sus grandes hazañas en el tenis mundial durante este año. Junto con Brian Gottfried, ganó el Mundial de Dobles en la Ciudad de México. También ganó el Torneo Abierto de Italia el 2 de junio y uno de los más importantes a nivel mundial, el Abierto de Francia en dobles. En la Ciudad de México se organizaron con gran éxito los séptimos Juegos Panamericanos del 12 al 26 de octubre, con la participación de 33 naciones de América. El campeón del fútbol mexicano durante la temporada 1975-1976 fue el América, al vencer a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara en la final, con un marcador global de 4-0. En los 6 partidos de la liguilla, los capitalinos no recibieron un solo gol. Los Pieles Rojas del coach Manuel Rodero fueron campeones del fútbol americano estudiantil de México al vencer en la final a los entonces poderosos Borregos del TEC de Monterrey por un marcador de 52-13. El béisbol mexicano tuvo como campeón en 1975 a los Alijadores de Tampico, que obtuvieron su tercer título al vencer en la serie final en 5 juegos a los Cafeteros de Córdoba. ¿Recuerda al increíble boxeador cubano-mexicano José Ángel Mantequilla Nápoles? El gran esgrimista de los cuadriláteros se retiró el 6 de diciembre en un combate que perdió contra el estadounidense John Stracy en la monumental Plaza de Toros, México. El 20 de junio de 1975, en Estados Unidos se estrenó Tiburón, horrorizando a toda una generación, creando un subgénero del terror y lanzando la carrera del director Steven Spielberg. La película se convirtió en un éxito de taquilla y creó el concepto de verano cinematográfico. Exactamente, esto del verano cinematográfico es lo que nosotros vivimos ahora, en lo cual usted tiene las películas más importantes de la temporada en verano, la gente se reúne, va y hacen grandes taquillas. Y esto precisamente se inventó gracias a Tiburón y en gran parte se debe a dos mujeres, la editora Verna Fields, que ganó el Oscar por Tiburón, y la editora Marcia Lucas, que ganó el Oscar por Star Wars, La Guerra de las Galaxias. Dos mujeres fueron principalísimas en cimentar lo que ahora conocemos como verano cinematográfico. La 17ª entrega de los premios Ariel se celebró el 22 de abril de 1975. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas reconoció como mejor director a Emilio Fernández por La Choca, mejor actor Héctor Bonilla por Meridiano 100 y mejor coactuación masculina a Ernesto Gómez Cruz por La Avenida del Rey Olmos. La Choca se llevó a Ariel a mejor edición, fotografía, actriz para Pilar Pellicer y coactuación femenina para Mercedes Carreño. El Ariel a mejor guión fue para Gabriel García Márquez y Luisa Alcoriza por Presagio, y el Ariel a mejor película lo compartieron La Choca y La Otra Virginidad. El 26 de mayo, George Lucas funda Industrial Light and Magic, un estudio cinematográfico de efectos visuales y animación por computadora establecido cuando comenzó la producción de Star Wars. La 47ª edición de los Oscar premió a las mejores películas de 1974 y tuvo lugar el 8 de abril de 1975. El éxito de El Padrino Parte 2 fue arrollador. Ganó el Oscar como mejor película, convirtiéndose en la primera secuela en la historia en recibir el premio, y obtuvo 6 estatuillas. Godfather Part 2, Francis Ford Coppola, Gray Fredrickson and Fred West. Marcó
Lord se llevó el premio a la mejor cinta en idioma extranjero. Infierno en la Torre se llevó 3 Oscar, Terremoto se alzó con 2 y la obra maestra Barrio Chino fue la gran perdedora de la noche con solo un premio de 11 nominaciones. El 11 de diciembre se estrenó Barry Lyndon. No fue el éxito comercial que el estudio Warner había esperado, pero mostró la genialidad de Stanley Kubrick. Las películas más taquilleras a nivel mundial de 1975 fueron Tiburón, Atrapado sin salida, El show de terror de Rocky, Sholay, un filme de la India y finalmente Tarde de perros. El rey de los monstruos regresó a las pantallas mexicanas el 23 de julio con Mecha King contra Godzilla. Y el 19 de marzo, la versión fílmica del disco The Who, Tommy, tiene su premier con gran éxito. En 1975, el cine mexicano ocupó las pantallas con Satánico Pandemonium de Gilberto Martínez Solares, El albañil de José Estrada, Rapiña de Carlos Enrique Taboada, El llanto de la tortuga de Francisco del Villar, La trenza de Sergio Béjar, La presidenta municipal de Fernando Cortés, México, México, ra, ra, ra de Gustavo Alatriste y la cinta que salvó al cine mexicano e inauguró el cine de ficheras, Bellas de noche de Miguel Delgado, con la que cerramos 1975, un año maravilloso en el séptimo arte. En 1975, el presidente Echeverría, por la influencia de su esposa María Esther Zuno, trató de revitalizar el nacionalismo mexicano en todas sus expresiones y daría impulso a lo que consideró valores de la Revolución Mexicana, tratando de emular a Lázaro Cárdenas. Su esposa se convirtió en activista por la educación de las mujeres campesinas y los derechos de nosotras. Entre las violaciones graves en contra de los derechos humanos del sexenio echeverrista, hallamos la ejecución de más de 2.500 personas por instituciones como la Dirección Federal de Seguridad. Además, se encuentran documentadas las torturas, los asesinatos extrajudiciales, los llamados vuelos de la muerte, los allanamientos y cateos a domicilios sin orden judicial, los tratos inhumanos y degradantes, la vigilancia e intercepción ilegal de comunicaciones, además de la negación de acceso a la justicia, incluyendo la desaparición forzada como la de Jesús Piedra Ibarra, secuestrado por elementos de la DFS en 1975. El presidente Luis Echeverría trató de convertirse en líder del llamado Tercer Mundo, por lo que realizó fastuosos viajes por distintos países. Entre 1975 y 1976 recorrió 14 naciones con ese fin. El 8 de agosto, la presa de Banqiao, en la provincia china de Henan, colapsa tras el paso del tifón Nina. Más de 200,000 personas mueren y el gobierno chino escondió la tragedia. Aquí estamos viendo una fotografía, la única de la que se dispone acerca de esta gran catástrofe, una de las 5 peores inundaciones que ha habido en la historia. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no hay más información? ¿Por qué no hay más documentación? Porque como ustedes saben, porque lo han seguido aquí en Quórum, la serie histórica del canal del Congreso, en 1975 en China se vivía la revolución cultural y obviamente bajo esa fuerza dictatorial tan fuerte, el gobierno chino silenciaba las tragedias. ¿Quieren saber qué más pasó en el mundo en 1975, Año Internacional de la Mujer? Vamos a verlo aquí en Quórum, la serie histórica del canal del Congreso. El 16 de mayo, la japonesa Junko Tabei se convierte en la primera mujer en alcanzar la cima del monte Everest. El 1 de agosto se firman en Finlandia los acuerdos de Helsinki, que reconocen las fronteras nacionales de Europa y el respeto a los derechos humanos. El 5 de septiembre, en California, Lynette Fromm intentó asesinar al presidente estadounidense Gerald Ford. Un agente del servicio secreto lo impidió. Días después, el 22 de septiembre, en San Francisco, Sarah Jane Moore también dispararía contra el presidente Ford en apoyo a los guerrilleros estadounidenses del ejército simbiótico. El 27 de febrero, la organización terrorista Montoneros secuestró y asesinó al agente consular de Estados Unidos en Argentina. El 24 de octubre, las mujeres islandesas se declaran en huelga y paralizan el país para demostrar que su trabajo es indispensable para la economía. El 30 de julio de 1975 se da la masacre estudiantil en la capital de El Salvador. Tanques del ejército pasaron sobre los estudiantes. Murieron más de 500 personas. El 30 de octubre, en España, concluye la dictadura de 36 años del general Franco cuando el príncipe Juan Carlos asume, debido a la enfermedad del dictador, la jefatura del Estado de manera interina. En la madrugada del 20 de noviembre, Francisco Franco fallece. 2 días después, el príncipe es proclamado rey de España. Se inicia un periodo de transición a la democracia. El 7 de diciembre, pocos días después de declarar su independencia Portugal, Timor Oriental fue invadido por tropas indonesias, lo que provocó el brutal
total genocidio del 30% de la población timorense. El 5 de febrero, la presidenta argentina Isabel Perón decreta el Operativo Independencia, con el objetivo de neutralizar y aniquilar a los elementos subversivos en Tucumán. Isabelita asume poderes extraordinarios. Con este decreto inician la Guerra Sucia y los desaparecidos en Argentina. El 21 de diciembre, Ilich Ramírez Sánchez, conocido como Carlos el Chacal, dirige una acción terrorista contra los ministros del petróleo en Viena. Mata a 3 personas y toma 63 rehenes, entre los que se incluyen 11 ministros de la OPEP. El 17 de julio, tras mucha actividad diplomática entre la Unión Soviética y Estados Unidos, tiene lugar en el espacio la primera cita entre naves de distintos países, cuando la nave espacial americana Apolo 18 y la soviética Soyuz 19 se encuentran en órbita terrestre. El espacio es la última frontera y en 1975 se rompió en este gran momento de hermandad y armonía entre dos potencias mundiales. Ojalá este tipo de sucesos se repitieran constantemente a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Quieres saber qué más pasó en la ciencia y tecnología en 1975? Vamos a verlo aquí en Quórum, la serie histórica del canal del Congreso. Pero antes, Priscila, vamos a ir hacia el espacio tú y yo juntos en esta nave espacial en un momento como el que pasó en 1975. Vámonos. El 4 de abril, Bill Gates, de 19 años, y Paul Allen, de 22, fundan Microsoft, empresa dedicada a la informática. Rápidamente conseguirían dominar el mercado de computadoras personales. ¿Tiene usted una? El 20 de agosto se lanza la sonda espacial robótica Viking 1, destinada a explorar la superficie de Marte. Casi un año más tarde, aterrizaría en el planeta rojo. El 31 de mayo comienza a funcionar la Agencia Espacial Europea, organización intergubernamental dedicada a la exploración espacial. El 8 de agosto, el término calentamiento global fue utilizado por primera vez en su sentido moderno por Wallace Smith Brocker. Buenas noticias, el 16 de octubre se diagnosticó y trató el último caso natural de viruela en Bangladesh. El 3 de diciembre, Jacques Cousteau, el famoso explorador francés, encuentra los restos del Britannic en el canal de Kia. Los eventos deportivos mundiales son un gran atractivo para millones de personas. Veamos las hazañas ocurridas en 1975. El 12 de enero, los acereros de Pittsburgh se impusieron a los vikingos de Minnesota en el Super Bowl número 9 por 16 puntos a 6. La poderosa cortina de acero venció en el estado Tulane de la ciudad de Nueva Orleans. Un duelo increíble. En octubre de 1975, la gran máquina roja de béisbol, los Rojos de Cincinnati, vencieron a los Medias Rojas de Boston en la Serie Mundial por 4 juegos a 3. Un tenista que impuso su estilo, el estadounidense Jimmy Connors, destacó este año como el mejor. Se mantuvo en lo más alto del ranking de 1974 a 1977 durante 160 semanas consecutivas. En el tenis femenino mundial, la estadounidense Chris Evert fue la mejor posicionada en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales en 1975, en una carrera iniciada en 1971. Chris es una de las mejores tenistas de todos los tiempos. El 1 de octubre se televisó al mundo la Trilla en Manila, la tercera y última pelea entre Muhammad Ali y Joe Frazier por el Campeonato Mundial de los Pesos Pesados. La pelea ganó un estatus mítico debido al hecho de que Muhammad Ali estaba a punto de abandonar el ring, pero antes lo hizo Joe Frazier, que perdió. Fue elegida la pelea del año por la revista Ring en 1975. Un combate de película a 40 grados. En 1975 se vivía el tapadismo, como podemos ver en la portada de esta revista de Los Agachados de Ríos, que habla precisamente de el tapado. ¿Tú sabes quién era el tapado? No sé. Bueno, el tapado en esos años y en los anteriores era el candidato del Partido Revolucionario Institucional. El PRI, nadie sabía quién iba a ser, nadie sabía a quién se iba a designar, por eso se le llamaba el tapado. Y lo que se llamaba la cargada estaba buscando saber quién era el tapado para ir a presentarle sus respetos. ¿Cómo ves? Muy bien, Chava. Ahora, ¿qué te parece si revisamos la historia para comprender nuestro presente? Estamos en 1975, casi al final de la administración de Luis Echeverría en nuestro país.
El 13 de julio de 1975 se destapó al tapado. Jesús Reyes Heroles, presidente del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, nombró a José López Portillo como su candidato para la presidencia de la República. El 31 de diciembre se instauró el Premio Nacional de Periodismo, galardón que se otorga a los periodistas más destacados por el gobierno de México. El 29 de abril ocurrió un hecho sin precedentes en México. Se declararía en el estado de Hidalgo, por última vez en la historia reciente mexicana, la desaparición de poderes en una entidad de la Federación. Esto a causa de una pugna por el poder entre el presidente Echeverría y el exgobernador Manuel Sánchez Vite. El 21 de noviembre, Rhapsody Bohemia de Queen, un grupazo, llega al primer lugar en el Reino Unido. Ahí permanece 9 semanas. Rhapsody Bohemia es una canción excepcional que combina rock progresivo, rock artístico y por supuesto ópera en lo que se llamaba el capricho de Freddie Mercury, que nos ofrece su gran letra y por supuesto su gran voz. Rhapsody Bohemia es una canción excepcional y será para siempre recordada como la estamos haciendo aquí en Quórum, la serie histórica del Canal del Congreso. 1975 fue un año maravilloso en la música. Tuvimos discos importantísimos. Los 5 mejores álbumes lanzados por mujeres en 1975 fueron Love to Love You Baby de Donna Summer, una revolución en la música disco, La poesía de Nacha Canta Benedetti de Nacha Guevara, el grandioso Cancionero Popular, volumen 1 de Amparo Ochoa con el grupo Los Folcloristas, Horses, álbum punk de la excelsa Patti Smith y todo el rock de Dreamboat Annie de Heart. Y antes de pasar con más de lo mejor de la música de 1975, por favor sigan nuestras redes sociales que aquí aparecen. Y vamos con los 5 mejores discos de rock progresivo de 1975, que fueron Physical Graffiti de Led Zeppelin, discazo, Wish You Were Here de Pink Floyd, una obra maestra, Fly By Night de Rush, The Snow Goose de Camel, que es finísimo, y también Welcome to My Nightmare de Alice Cooper. Y los álbumes que siempre recordaremos porque definitivamente cambiaron la música de este año internacional de la mujer son Blood on the Tracks de Bob Dylan, A Mi Guitarra, grandioso disco de Juan Gabriel. Este año también Silvio Rodríguez publicó el álbum Días y Flores. Salió el discazazo Born to Run de Bruce Springsteen, una obra maestra extraordinaria, y David Bowie nos hizo volar, pero verdaderamente volar, con sus canciones del disco Young Americans. Y ahora vamos a ver qué más nos trae de música este año 1975, año de la mujer, aquí en Quórum, la serie histórica del Canal del Congreso. El 21 de febrero, John Lennon lanza su LP Rock and Roll. Para promocionarlo, realiza una entrevista telefónica con 20 estaciones de radio simultáneamente, y el 7 de octubre, John Lennon gana su batalla para permanecer en los Estados Unidos y se revoca la orden para su deportación de 1972. John Lennon comenzaría un retiro de 5 años de la música, durante el cual dedicó toda su atención a la familia. El 7 de junio, Juan Gabriel rompe todas las listas de popularidad en México con Se Me Olvidó Otra Vez. Se me olvidó otra vez que solo yo te quise. El 9 de agosto, los Bee Gees inician su reinado internacional de la década cuando Ya Talking alcanza el número 1. El 8 de marzo, los terrícolas conquistan México con Te Juro Que Te Amo. Triste noticia, el 24 de abril, Pete Ham, fundador del grupo Badfinger, se suicida en Londres. El 6 de noviembre, los Sex Pistols dan su primer concierto en Londres en plena revolución punk. El 19 de septiembre, La Pandilla llega al primer lugar en México con una canción que hoy sería considerada maltrato animal, El Alacrán. El 23 de agosto, Peter Gabriel deja el grupo de rock progresivo británico Genesis para lanzarse en una maravillosa carrera solista. El 2 de abril, se lanza el disco de Manhattan Transfer por la agrupación homónima, el primero con su alineación clásica, que así establecen su sonido. El 24 de septiembre, Diana Ross enternece al orbe con el tema de Mahogany.
El gran grupo indio llega el 1 de noviembre a la más alta posición en México con ¿Por qué nos dijimos adiós? El 2 de noviembre, la famosa cantante y actriz mexicana Lucía Méndez lanzó su primer disco Siempre estoy pensando en ti, que incluía baladas rancheras de la autoría del gran compositor Juan Gabriel. Y con eso despedimos 1975, esta emisión de Quórum, la serie histórica del Canal del Congreso, dedicada al Año Internacional de la Mujer. Estoy con una gran mujer, una gran conductora, Priscila Vega. ¿Qué te pareció esta emisión? Muchas gracias, Chava. Este programa de 1975 tuvo de todo. La música, las películas, la nave espacial, ciencia y tecnología, me encantó. Así que los esperamos muy pronto en otro capítulo aquí en Quórum, la serie histórica del Canal del Congreso. Exactamente, y nos despedimos como siempre con música. Esto es That's the Way I Like It con Casey and the Sunshine Band. Y ahora les vamos a presentar el baile que surgió en 1975, el bump. Y este baile surgió porque pues ya se bailaba el hostel, ya se bailaba disco, etcétera, pero la gente quería volver a tener contacto, entonces hicieron esto que es el bump, una forma muy rápida de tener contacto y es básicamente un hostel modificado y ustedes van a ver cómo, entonces, como el hostel. Entonces, ¿qué mejor que con la cadera? Exactamente, vamos a ponerlo, esto es el bump.